Me Sí, quedé, sí. ¿sí? Bien. Estaba diciendo que, fíjense que en la oración de Agelado también aparece el motivo más expansivo. No es que Agelado le dice, bueno, solamente defendámonos. Le dice, no, no, no. Presta atención a lo que está pasando en Italia y hacete con el imperio del universo, ¿no? Acá aparece de vuelta la idea de esta tes ton holon dynasteias, ¿no? Esta idea de hacerse con el control del todo, Tom Holland, ¿no? El momento actual permitía abrigar esta esperanza, exhortó a Filipo a aplazar sus diferencias con los griegos y sus guerras contra ellos, y a poner el máximo empeño en esto para poder reconciliarse con ellos o bien hacerles la guerra cuando quisiera. Acá esto es interesante, esto de hacerle la guerra cuando quisiera a los griegos parece raro. Porque se aguardaba a que los nubarrones, esta es la parte quizás más conocida del discurso, porque se aguardaba a que los nubarrones que ahora se levantan por occidente, acá dice tesgesperas nefe, ¿no? Las nubes del occidente, se cernieran sobre parajes griegos, mucho se tenía, afirmó, que estas treguas y estas guerras, en una palabra, estos juegos, taspaidías o taspaidias, con los que ahora nos entretenemos mutuamente, se nos trunquen a todos de un modo tal que debamos pedir a los dioses la libertad de hacernos la guerra cuando queramos, de hacer las paces igualmente y, en resumen, el ser dueños de nosotros mismos en las disputas que tengamos. Esta metáfora de las nubes de Occidente ha sido utilizada mucho como una especie de sesgo retrospectivo de Polibio, eh, porque, digamos, se sospecha bueno, obviamente tenía ya una idea formada de lo que había pasado, entonces obviamente estaba como retrotrayendo su conocimiento a los tiempos pasados, con lo cual algunos autores ponen en duda que este discurso se haya hecho en absoluto. Sin embargo, lo que es interesante del discurso es que hay una visión tanto defensiva como ofensiva, y es también interesante que, ahora lo vamos a ver, Tito Livio da una visión del comienzo de la guerra que no incluye ningún discurso, no incluye ningún tipo de interpretación sofisticada sobre el evento y muy por el contrario, no le da demasiada relevancia. No sé si tienen alguna palabra sobre el discurso o sobre esta interpretación. ¿No hay? Bien. Bueno, pasamos a ver, digamos, qué dice Tito Livio sobre el comienzo de la guerra y lo comparamos con básicamente lo que leímos hasta acá. Bueno, en comparación con esta interpretación tan sofisticada o tan elaborada que hace Polibio, Tito Livio solamente va a declarar o va a dedicar unas pocas líneas. Y esto, como les dije antes, podría ser simplemente una falta genuina de interés. Algunos han visto simplemente, bueno, no le interesa demasiado porque Tito Livio está preocupado por Roma, no le interesa lo que piensan los griegos. Algunos han dicho también, Tito Livio está muy ocupado en la guerra de Aníbal, ¿no? Esta guerra es una guerra menor, no le interesa. Pero a mi entender esto es una indicación, o por lo menos puede ser interpretado como una señal de alerta de que quizás Tito Livio no conociera la obra griega, ¿no? Nosotros vimos que a él apreciaba a Polibio, entonces que no lo haya incorporado en un evento tan importante podría indicar eso. Bueno, veamos qué es lo que dice Tito Livio, ¿sí? Berta, no sé si querés leer, esta vez te toca leer un poquito de latín. Si no querés, no hay ningún problema, ¿eh? No sé si me escuchó. Si no, Mailén, Perdón, perdón, sí te escuché, perfecto. Ah, porque cerré el micrófono, perdona. no hay No, problema. decía que acá veíamos al estrategos Aníbal. Eh, Exactamente. bueno, Este es el busto que está, creo que en el Museo Arqueológico de sí. Nápoles, pero Ujú. no se sabe si es de Aníbal, se lo suele considerar Sí, de Aníbal. sí, bueno, es una estimación. Esta Exactamente. confron- sí, esta confrontación entre los dos pueblos más poderosos de la tierra centraba la atención de todos los reyes y todas las naciones, entre ellos Filipo, rey de Macedonia, de forma especial por su mayor proximidad a Italia, de la que únicamente lo separaba el mar Jónico. Nada más tener noticias de que Aníbal había cruzado los Alpes por una parte, se alegró de que hubiera estallado la guerra entre romanos y cartagineses, pero por otra había tenido dudas sobre cuál de los pueblos prefería que venciera. Dada la incertidumbre sobre las fuerzas con que contaban,
pero hubo 3 batallas y 3 victorias de los cartagineses. Se puso de lado de la fortuna y envió embajadores a Aníbal. Postquam tertia iam pugna tertia victoria cum penis erat. Muy bien, muy bien, muy bien ahí ese latín. Bueno, como podemos ver, esto es todo lo que va a decir del origen de la guerra, es mucho menor, digo, si hacemos una comparación cuantitativa, ya de por sí nos damos cuenta de que hay al menos una síntesis, pero también hay diferencias, omisiones, ¿no? No hay ninguna mención a Demetrio de Faros, no hay ninguna mención a las discusiones entre los griegos. Fíjense que Filipo aparece como una persona agresiva, pero que no está, digamos, del todo claro si él está, digamos, buscando atacar a los romanos o a los cartagineses. Esto es muy distinto a lo que había dicho Polibio respecto al comienzo de la guerra. Claramente Polibio había mostrado que él estaba dispuesto o buscaba atacar fundamentalmente a los romanos, ¿no? Por otro lado, digamos, se indica que se puso del lado de la fortuna recién cuando los cartagineses vencieron en batalla después de 3 victorias. Y acá Tito Livio no explica explícitamente a qué batalla está haciendo referencia, mientras que Polibio había dicho explícitamente que era la batalla de Trasimeno. Entonces, bueno, todas estas diferencias que podemos ver a mí me llevan a pensar que quizás no hubiese un conocimiento muy preciso de la obra de Polibio en este momento, o que si lo hubiese, Tito Livio por alguna razón decidió omitir esta información, ¿no? Fíjense que eh, acá hay un error, no es el libro 503, sino que es el libro 23 de Tito Livio, y por lo tanto ya en el libro 21 y 22 esto implicaría que no habría consultado al autor griego. Bien, las discrepancias respecto a la interpretación sobre el origen de la guerra son importantes, pero no son las únicas ni mucho menos que vamos a encontrar en los primeros libros de Tito Livio. Vamos a encontrar también diferencias significativas en lo que es un ataque, el segundo ataque marítimo, respecto a, en realidad el primero y el segundo ataque contra la Iliria romana, esta región de lo que hoy sería el sur de Albania y el norte de Grecia, que había sido atacada, como vimos en clases anteriores, por Filipo entre el 217 y el 213 más o menos. ¿Sí? Entonces, la primera de estas incursiones es mencionada por Polibio en el libro 5 también, y había ocurrido muy poquito tiempo después de que los romanos fuesen derrotados, alrededor del otoño, más o menos podría ser un septiembre o octubre o noviembre quizás, de, el 217, y había sido atacada esta región por vía terrestre. Ahora bien, el hecho de que eh, la expedición fuese exitosa y sobre todo de que no hubiese, digamos, atacado a los vecinos más importantes o a los amigos más importantes de los romanos, podría ser una buena justificación para plantear que, bueno, había buenas razones para que a Livio no le importase un ataque tan menor, tan insignificante. Eh, Sin embargo, la del 216, un año después, ya es una expedición, digamos, marítima, más organizada, y tenía un objetivo claro que era la ciudad de Apolonia, que era una de las bases más importantes de los romanos en Iliria. Técnicamente no era una base romana, sino que era un amicus populi romani, ¿no? Un amigo del pueblo romano, pero esta ya es una expedición más importante y además es una expedición que había fracasado, es decir, que había sido completamente evacuada por su mal resultado y en donde Filipo había quedado muy mal parado. Livio no hace ninguna mención a esta expedición y acá aparece otra alarma, ¿no? Otra señal de que es raro que un autor patriota como Livio, que podría haber aprovechado esta expedición para meter algún bocadillo, meter algún comentario respecto al enemigo de los romanos, no lo hiciera. Veamos qué es lo que dice Polibio al respecto. No sé, Mailén, si querés, si tenés ganas de leer, si no, bueno, puedo seguir yo, no hay problema. Sí, voy a leer yo. Dale. Filipo. Esperó impaciente la flota romana.
Avisado de que ésta había anclado en el Lilibeo, zarpó con más confianza y avanzó navegando en dirección a Apolonia. Cuando estaba ya cerca de la desembocadura del río Ao, que fluye junto a la ciudad de los Apoloniatas, invadió a su escuadra un pánicon, semejante al que a veces se da en los ejércitos de tierra. Filipo supuso que, al no tardar, una flota formidable se le iba a echar encima y tuvo miedo. Perífobos, que no menos, mandó levar anclas al instante y deshacer la navegación que ya habían hecho. La operación de zarpar y la retirada se hicieron en medio de un desconcierto general. Oudeni Cosmo, al cabo de 2 días, atracó en Cefalenia. Había navegado sin parar día y noche. Allí cobró un poco de ánimo y se quedó, bajo el pretexto en Facin de que debía componer ciertos asuntos en el Peloponeso. Pero en realidad, Zeno, Zeudos, Pseudos, ahí está. le había... ¿Cómo? Sería Zeudos, pseudos. Zeudo, le había sobrevenido un temor sin fundamento. En verdad que Esquerdile- Esquerdileas, informado durante el invierno de que Filipo había ordenado la construcción de muchos esquifes, temía que estos se le presentaran por mar y, por esto, había enviado legados a los romanos, a ponerles en guardia y en demanda de ayuda. Pero los romanos solo le mandaron 10 naves restadas a su escuadra del Lilibeo. Eran precisamente las que habían sido vistas en Regio. Si Filipo no hubiera huido tan absurdamente, en Filipos me tefeis a los efuge, presa del pánico, muy probablemente habría alcanzado sus objetivos en Iliria, puesto que los romanos solo pensaban y probablemente habría alcanzado sus objetivos en... ya lo estaba leyendo. Y hacían preparativos para la batalla de Canas contra Aníbal. Incluso quizá hubiera capturado aquellas naves romanas, pero ahora, confundido por aquel aviso, se retiró a Macedonia. Indemne sí, pero sin gloria. Oak es gemona. Muy bien ahí el griego nuevamente. Bueno, yo les traigo el griego también para que es un ejercicio también para poner en práctica a aquellos de ustedes que les interesan los aspectos más filológicos de texto o también para examinar un poco el vocabulario. Pero hay algunos términos que son importantes para entender un poco la perspectiva griega sobre la narración, ¿no? Lo más importante, a mi entender, es que la imagen de Filipo acá es horrenda, es una imagen de un rey que no debe hacer lo que hace un rey. Es decir, nos dice que la escuadra sufrió un panicón, ¿no? Tuvo pánico, y Filipo nos lo muestra como perífobos, ¿no? Como que perífobos genómenos. De repente sintió, le agarró miedo, sería una buena traducción, ¿no? Le agarró miedo. Nos dice también que su ejército no tenía ningún orden, ¿no? Udení Cosmo. Recuerden que Cosmos es de ahí cosmética, es belleza, pero también orden. Entonces no había ningún orden, ¿no? Es decir, la imagen general que nos muestra Polibio es la de un rey que no gobierna, un rey que es un desastre, ¿no? Y nos dice que además que el rey, cuando se da cuenta que es un fracaso absoluto la expedición, puso un pretexto, ¿no? Un énfasis, o énfasis acá en acusativo, y que en realidad nadie le cree, dice, pero en realidad, o sea, en realidad lo que usa es, digamos, como un circunstancial de modo, pseudos, de forma falsa, ¿no? Le habría sobrevenido un temor sin fundamento. Lo peor de todo, dice Polibio, es que a Filipo no solamente le va mal, sino que le va mal por una razón injustificada. En realidad hay un líder ilirio, es Cerdiledas, que aparentemente o había filtrado la información a propósito para que Filipo huyera, porque lo estaba por atacar a él, digamos, realmente había filtrado información correcta, pero había llegado mal. En última instancia, lo que importa es que la información no era verdadera, o al menos no totalmente, y Filipo había huido
de forma vergonzosa, ¿no? Fíjense que dice, si Filipo no hubiera huido tan absurdamente, y acá usa eime toetheis a logos efiuge, a logos es irracionalmente, ¿no? Entonces, también irracionalmente es una de las peores cosas que te puede decir Polibio. Para Polibio, si sos irracional, ya estás en el último eslabón, por así decir. Y justamente es una palabra que usa bastante para hacer referencia a Filipo y lo pinta de una forma muy negativa. Y después termina diciendo, se retiró indemne, es decir, Polibio reconoce que a Filipo no le pasó nada, pero se retiró sin gloria, ¿no? Ahí dice, uc eus gemona, ¿no? Entonces, la imagen es universalmente espantosa esta de Filipo. Y a mí me hace pensar, ¿por qué acá? Digamos, esta es ya no es una expedición en contra de aliados menores, sino que es una expedición contra la ciudad más importante de los amigos romanos en Iliria. Es decir, es un ataque directamente contra la República o contra sus amigos, lo cual es como decir contra la República. Segundo, es una expedición considerable, nos cuenta que hay muchos barcos participando, participa directamente el rey. Tercero, el rey está representado de una forma totalmente espantosa, es decir, que acá Dolivio podría haber hecho un festín con un sesgo bien patriótico y mostrado a Filipo de una forma bien ridícula, huyendo prácticamente desnudo del campamento del asedio de la ciudad. Y entonces, bueno, obviamente es un argumento excelente, ¿no? Uno podría decir, bueno, esto es evidencia de que Tito Livio no consultó. No es evidencia de eso, por supuesto, pero se empiezan a sumar las discrepancias y a mí esto me hace pensar que, bueno, podría no haber una relación entre las dos obras, ¿no? Bien, veamos. Pero, perdón, disculpa, yo interpreto, o sea, estaría más inclinada por la opinión de Polibio, porque era su par, eran griegos, y creo que también debe de haber estado ya en la decadencia del propio rey, ¿no? Una época en que ya venía menos y creo que ha sido sincero. Me da la impresión de que hay sinceridad. No lo catapultó más por respeto, justamente por ser también griego, digo. Bueno, pero eso es una de las cosas curiosas, Berta, y vos creo que estás poniendo ahí el dedo en la llaga, que es, en este momento, para Polibio, Filipo es un rey modelo. Literalmente es el amado, el mimado de los helenos, como le gusta esa expresión a Mailén, y está en un periodo en donde para él, hasta el 214, Filipo es todo lo que debe ser un rey, pero acá te lo muestra de una forma horrible. Y mi argumento no es tanto en cómo lo muestra Polibio, sino sobre todo en que a Tito Livio no le interesa sacar jugo a este episodio, no le interesa en absoluto, lo cual es sospechoso, porque, digamos, si uno piensa que Tito Livio está escribiendo para romanos desde un punto de vista romano sobre episodios romanos, acá ya directamente está en juego el honor de la República, ¿sí? Es decir, cuando a la República le atacan a sus amigos, es un ataque contra la misma república, contra su honor. Entonces, es sospechoso que Tito Livio, que claramente en libros posteriores dice admirar a Polibio, ni siquiera menciona. Mi punto es este: Tito Livio no menciona en absoluto este ataque. No es, acá signo de pregunta, no es para pensar por qué no lo menciona. Hay dos opciones: o lo leyó y le pareció sin importancia, o mi interpretación es que en este momento o no lo había leído al tomar notas, o no, o directamente lo leyó pero no llegó a incorporar estas notas después, ¿sí? Eso sería como mi punto de vista hasta acá. Sí, sí, está bien, gracias. No, por favor, Berta, gracias a vos por los comentarios. Veamos el siguiente punto. Para mí este es el más importante de todos para argumentar que no habría una conexión entre los dos autores. Y se trata del tratado entre macedonios y cartagineses. Recordemos que este es un tratado que se va a firmar hacia el 215 a.C. y que va a aparecer en los dos autores. Acá sí tenemos, digamos, una información en donde podemos ver una réplica, por así decir, o una interpretación alternativa, pero con diferencias importantes. La más importante de todas es que
el texto de Polibio es una reproducción verbatim o verbatim del acuerdo. Esto, digamos, es una opinión de un lingüista muy importante, un lingüista que se especializa en lenguaje semítico, llamado Elías Bickerman. Él escribe dos artículos muy influyentes sobre este tratado, y él dice que en realidad es una digamos, traducción literal del cananeo, ¿no? Recordemos que Cartago era una colonia fenicia, entonces el lenguaje de la madre patria se había conservado de forma dialectal. Bueno, él, que se especializa en tratados y en textos legales semíticos, dice esto es un calco de los tratados semíticos o de los tratados del Medio Oriente que se conservan, ¿no? Y Livio también va a hablar del tratado, pero es muy, muy diferente, ¿no? Sobre todo porque Livio, nos, digamos, por Livio lo único que tenemos es el texto del tratado, literalmente. En cambio, Livio nos da todo el contexto y cuando habla del tratado lo sintetiza y cambia un montón de cosas. Ahora vamos a comparar las dos versiones, ¿sí? Veo que ha llegado alguien más. No sé si, si es Fabián, me parece que sí. Hola Fabián, ¿qué tal? Bienvenido. Espero que estés muy Hola, hola a bien. todos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos cómo estás? Bien, 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 por suerte bien. Perdón que llego tarde, pero bueno, No, llego por de favor, dar clases hace un rato y... me imagino, me imagino. Bueno, gracias por sumarte. Fabián, te comento, estamos comparando un poquito y leyendo un poco los textos, y para hacerlo un poco más interactivo y sobre todo más dinámico para ustedes, yo les propuse a Berta y a Mailén que leyeran el texto. Si a vos te interesa, lo podés hacer, digamos, leer acá el acuerdo entre Cartago y, digamos, los macedonios, y si no lo querés hacer, no importa, lo hago yo. Sí, 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 no tengo problema. Dale, adelante, te Eh, escuchamos. bueno, bueno, juramento de Aníbal, el general de Magón, perdón, porque estoy del celu y se me Ah, da... no, no, no. ahí Por eso yo te decía, si estás muy complicado o no lo querés hacer, no hay ningún problema. a ver, ahí va. Juramento de Aníbal, el general de Magón, de Mircano, de Marmocar, de todos los ancianos de Cartago presentes, de todos los soldados cartagineses presentes, presentado ante Genófanes, hijo de Cleómaco, ateniense, enviado a nosotros como embajador por el rey Filipo, hijo de Demetrio, en nombre suyo, de los macedonios y de los aliados de estos, juramento prestado en presencia de Zeus, de Hera y de Apolo, en presencia del dios de los cartagineses, Heracles y de Yolao, en presencia de Ares, de Tritón y de Poseidón, en presencia de los dioses, de los que han salido en campaña, del sol, de la luna y de la tierra, en presencia de los ríos, de los prados y de las fuentes, en presencia de todos los dioses dueños de Cartago, en presencia de los dioses dueños de Macedonia y de toda Grecia, en presencia de todos los dioses que gobiernan la guerra y de los que ahora sancionan este juramento. Aníbal, el general Aníbal, el general dijo, y todos los senadores de Cartago presentes, y todos los soldados cartagineses presentes, por voluntad vuestra y ahí está, y nuestra, prestamos este juramento de amistad y de noble adhesión para ser amigos, parientes y hermanos, bajo las cláusulas siguientes: que el rey Filipo, los macedonios y los demás griegos que le son aliados protegerán a los cartagineses y a sus magistrados supremos, y a Aníbal, su general, y a los que le acompañan, y a todo el imperio de Cartago, que vive bajo sus leyes, y también al pueblo de Útica, y también a todas las ciudades y pueblos sometidos a Cartago, y a nuestros soldados y aliados, y a todas las ciudades y poblaciones de Italia, de Galia y de Liguria, con, los, con las cuales tenemos amistad, y a aquellas ciudades de esta última región con las que lleguemos a tener amistad y confianza. Bueno, acá hay muchas gracias, Fabián, por leer, sobre todo en ese contexto tan adverso de la tecnología. Lo importante, algunas cuestiones importantes para tener en cuenta son que, bueno, esto es un tratado que tiene un juramento, ¿no? Acá la palabra que nos interesa es korkos, en griego.
acá en acusativo, tonjorcon, el acuerdo, incluye un juramento de amistad, filías kai eunoias, calés, ¿no? De tratado de amistad y de noble adhesión, pero uno podría también traducirlo como noble buena voluntad, ¿no? Eunoias calés, para ser amigos, filus, parientes, oikeius, y hermanos, adelphus, ¿no? Y después, bueno, hay un montón de kai, ¿no? Estas i, que es bien típico de lo legal del periodo, ¿no? Ya vemos que ya en la antigüedad las cuestiones legales tienen unas, digamos, reglas narrativas bien distintas al lenguaje coloquial. Bueno, también vemos que es un tratado de amistad, de alianza, y que, digamos, la idea es que es un tratado fundamentalmente defensivo, porque los demás, los macedonios y los griegos, y los cartagineses con respecto a ellos también, se protegerán, acá aparece un participio, sotsomenus, se salvarán, por así decirlo, se protegerán mutuamente, ¿no? Bien, esta es la primera parte del acuerdo. Veamos qué dice la segunda parte del acuerdo. Esta la leo yo y dice lo siguiente. Y también el rey Filipo y los macedonios y los demás aliados serán protegidos y salvados por los cartagineses, que saldrán con ellos a campaña, y por los uticenses, y por todas las ciudades y linajes sometidos a Cartago, y por los aliados, y por las tropas, y por todos los linajes y ciudades que hay en Italia, en Galia, en Liguria, y por todos los que se les alíen en la región de Italia. Es interesante acá, ¿no? Aparece esta potencial idea de que se van a aliar pueblos que ya se habían aliado, 215, después de la batalla de Canas, habían algunos griegos, sobre todo, que se habían pasado en Italia al bando de Cartago. Sigo, no maquinaremos nada uno contra otros, epibuleusomen alelois, no llevaremos nada en contra de uno en contra del otro, ni diremos nada unos contra otros, y con todo afán y lealtad, acá aparece proximías eunoias, ¿no? Con una buena disposición y buena voluntad, sin engaño, aneudolu, seremos todos enemigos de los que hagan la guerra contra Cartago, a excepción de los reyes, ciudades y linajes con los cuales tengamos juramento de amistad. Es decir, que este juramento o este pacto de alianza no valía con aquellos, digamos, aliados previos que tenía cada bando, ¿no? También nosotros seremos enemigos de los que hagan la guerra al rey Filipo, a excepción de los reyes, las ciudades y los linajes con los cuales tengamos juramentos de amistad. Nos seréis también aliados en esta guerra contra los romanos, y esto es muy importante, hasta que los dioses nos cedan a todos la victoria. Es una guerra en común, este pacto es en común hasta el final. Nos ayudaréis como convenga en la forma que acordemos. Y si los dioses, y acá viene para mí lo más importante, y si los dioses hacen que esta guerra que hacemos todos contra los romanos y sus aliados la acabemos con buen éxito, y ellos buscan la amistad, filían, fíjense esto, la idea del tratado es que Roma va a ser derrotada, pero que los romanos van a buscar un acuerdo de paz y de amistad con los vencedores. Es decir, no es la destrucción de Roma, o por lo menos no es la destrucción literal de la ciudad, sino que ni siquiera política, sino que lo que implica este tratado es la existencia de Roma y el sometimiento, pero en condiciones digamos, de supervivencia de la ciudad. Entonces, accederemos, pero de manera que esta amistad valga también para nosotros, y así no les sea nunca lícito declararos la guerra ni dominar. Y ahora fíjense que enumera los lugares de interés para los macedonios. Corcira, Apolonia, Epidamno, Faros, Dimale, Partino, Atintania. Son todos lugares que están en Iliria y enfrente de Iliria, como por ejemplo la isla de Corcira, o de Córcira, Corfú, lo que sería hoy Corfú. Restituirán a Demetrio de Faros y sus amigos que ahora se encuentran en poder de los romanos. Acá vuelve a aparecer Demetrio de Faros en un tratado interesante que no Tito Livio de vuelta. Este es un personaje importante, Tito Livio no lo menciona. Y si estos os declaran la guerra o nos la declaran a nosotros, nos ayudaremos mutuamente, ¿no? Boecesomen alelois, según precisemos unos y otros. Y también si la declaran a terceros, a excepción de aquellos reyes, ciudades o linajes con los cuales tengamos juramento de amistad. Y si nos parece necesario añadir o suprimir algo de este juramento, lo suprimiremos o añadiremos según parezca bien a las dos partes. Bueno, con esta imagen de las ruinas de Cartago de fondo, podemos ver que este es un texto que tiene toda la estructura o toda la forma
que parece indicar un tipo de texto legal, ¿no? Es repetitivo, algo muy típico de este periodo. Digamos, no es un texto que parece ser demasiado manipulado retóricamente, sino que, bueno, Polibio no nos dice, este es el texto tal cual, pero es lo que nos queda. Esto está en el libro 7 capítulo 9. eh, y lo interesante, a mi entender, es que, bueno, Roma va a sobrevivir, ¿no? Roma va a sobrevivir, se separan las esferas de interés, digamos, lo que sería Italia, Liguria, que corresponde a Cartago, y todo lo que sería Iliria y las islas de enfrente del mar Adriático y Jónico le corresponderían a Macedonia. Bien, veamos qué dice Tito Livio de esto, ¿no? Porque Tito Livio nos va a proporcionar bastante información, pero es una información del contexto del texto. Es decir, Tito Livio no nos da el texto, sino que nos cuenta, digamos, y nos da información sobre qué es lo que ocurre antes y qué es lo que ocurre después de que este juramento se dé. Bueno, lo primero que nos dice Tito Livio es que los embajadores, y él coincide con Polibio acá, en que el líder de la embajada era un tal Genófanes, aunque no sabemos si es de Atenas. Genófanes había desembarcado en Italia de manera secreta y había ido por tierra hasta Capua, que era básicamente donde se encontraba Aníbal en ese momento, tratando de convencer a esta ciudad de que se sume al bando cartaginés, cosa que sabemos va a terminar logrando. Bueno, lo que nos cuenta Tito Livio es que estos embajadores, cerca de la ciudad de Luceria, una ciudad en lo que hoy sería la Puglia, digamos, son capturados, ¿no? Los embajadores se cruzan con una especie de campamento y ahí el pretor, que está a cargo de esa región, Valerio Levino, que después va a ser una figura muy importante en la guerra, lo captura a los embajadores, les hace preguntas y estos embajadores van a mentir, van a decirle al pretor que en realidad vienen de Grecia, le confiesan que vienen de parte del rey Filipo, es evidente, pero que en realidad lo que vienen a hacer es afirmar una alianza con los romanos. Bien astutos estuvieron, ¿no? Las mejores mentiras, dicen las malas lenguas, siempre tienen un poco de verdad. Y estos embajadores entonces mienten y finalmente logran escabullirse hasta Capua. Acá tenemos el anfiteatro, que es una de las estructuras más grandes que sobreviven de la ciudad, cerca de Santa María Capua Vetere, y nos dice lo siguiente, ¿sí? Tito Livio respecto al acuerdo. Dice, Genófanes llegó hasta la campaña cruzando las posiciones romanas y desde allí por el camino más corto hasta el campamento de Aníbal, ajustando con él un tratado de amistad, ¿no? Acá aparece Fuedusque cumeo atque amicitiam, en los siguientes términos. Y esto es lo más importante porque acá, digamos, Livio aparentemente estaría haciendo referencia al acuerdo. El rey Filipo, con la flota más grande que le fuera posible, y parecía estar en condiciones de reunir 200 naves, pasaría a Italia, devastaría la costa y haría por su propia cuenta la guerra por tierra y por mar. Finalizada la guerra, Italia entera, incluida la propia ciudad de Roma, pasaría a poder de Aníbal y los cartagineses. Esto es en parte cierto y en parte falso, al menos si lo comparamos con el texto de Polibio. Es verdad que en el texto de Polibio se decía que Aníbal iba a ayudar a los macedonios a recuperar estos lugares, pero claramente hay una contradicción respecto al texto de Polibio. Si recordamos, lo que había dicho Polibio en su transcripción del acuerdo es que se iban a hacer la amistad con los romanos, y acá lo que dice Livio es Italia entera, incluida la propia ciudad de Roma, pasaría a poder de Aníbal y los cartagineses, y el botín le sería cedido a Aníbal en su totalidad. Acá les copié el texto para que vean que más o menos en latín dice lo mismo. Dice Italia omnis cum ipsa urbe Roma Carthaginiensum atque Hannibalis esset, ¿no? Es decir, es la misma, digamos, no es que el traductor está cometiendo un error, sino que el texto en latín dice eso. Sometida Italia por completo, acá vuelve a aparecer la idea, ¿no? Perdomita Italia, los cartagineses zarparían para Grecia y harían la guerra contra quienes quisiera el rey. Las ciudades del continente y las islas del contorno de Macedonia serían para Filipo y su reino. Acá hay una nueva coincidencia. Tales fueron, y para mí esto es lo más importante de todo, tales fueron, y acá Livio dice ferme, más o menos, aproximadamente, los términos del acuerdo suscrito ante el general cartaginés, perdón, entre el general cartaginés y los diputados de los macedonios. Como pueden ver, Livio parece estar un poco o inseguro de lo que dice,
Algunos autores dicen que en realidad lo que tenía Livio era el texto de Polibio por un lado y que también tenía un texto romano y que como no sabía cuál texto elegir, nosotros ya vimos que Livio a veces se encontraba en esas situaciones. Bueno, básicamente dijo, bueno, voy a hacer como un popurrí y voy a decir que más o menos decía eso el tratado, ¿no? A mi entender, las diferencias son grandes y por lo tanto esta es una nueva, digamos, sospecha que recae sobre la posibilidad de que Tito Livio esté siguiendo a Polibio en este caso. No sé si quieren hacer alguna pregunta hasta acá o hacer algún comentario respecto a estas diferencias. No. Bueno, parece que no, que hay unanimidad, los he convencido. Bien, bueno, veamos cómo sigue la narrativa, porque Livio no se detiene ahí. Livio va a seguir contando qué es lo que pasa después del juramento, este Jorcos, este juramento entre Aníbal y el embajador de Filipo, Genófanes, eh, y nos dice lo siguiente, dice que los embajadores caminando, digamos, yendo por tierra, se dirigieron hasta lo que hoy sería cerca de la ciudad de Crotona, ¿no? Lo que sería el antiguo templo de Junio Licinia, había un templo muy importante a la diosa Hera o a la diosa Juno, y que ahí era un lugar de un puerto muy importante, normalmente que conectaba Italia con Grecia, los enviados que llevaban además aparte de los senadores o aparte de los que firmaban en nombre de Cartago, fueron capturados cuando habían zarpado hacía un poquito tiempo, ¿no? Esto nos lo dice en el libro 23 Livio. Bueno, esto explicaría, digamos, la captura de los embajadores y por lo tanto del texto del acuerdo, explicaría por qué Polibio, unas décadas más tarde, podría estar citando de forma literal el acuerdo, ¿no? Podría explicar esa transcripción de un documento original. Veamos qué es lo que qué es lo que dice Tito Livio. Estoy mirando el tiempo a ver si se me corta o no. Bien, no sé si Mailén querés leer, no sé si tenés Si da ganas o... tiempo, voy a tratar de completar el párrafo. Dale. Al principio, los enviados del rey intentan huir. Luego, cuando se dieron cuenta de que les ganaban en velocidad, se entregaron a los romanos. Llevados a presencia al comandante de la flota, cuando éste les preguntó quiénes eran, de dónde venían y a dónde se dirigían, Genófanes repitió la mentira que tan buen resultado le había dado ya la primera vez y dijo que Filipo le había enviado a Roma, que el único hasta el que había podido llegar sin riesgo era Marco Valerio, que la campanía, bloqueada por las tropas enemigas, no había podido cruzarla. Después, la indumentaria y la pinta que tenían los cartagineses, unicus cultus habitusque, levantó sospechas sobre los emisarios de Aníbal y una vez interrogados, los delató el acento. Termo prodidit, tomando entonces aparte a sus acompañantes y amenazándolos. Metu territis. Aparecieron también las cartas de Aníbal a Filipo, literae, con los acuerdos entre el rey de Macedonia y el general cartaginés. Pacta inter regem Macedonicum poenumque ducem. Después de un detenido examen, se estimó que a lo mejor era trasladar cuanto antes a los... Perdón, después de un detenido examen se estimó que lo mejor era trasladar cuanto antes a los embajadores y sus acompañantes a Roma, a presencia del Senado o a presencia de los cónsules, donde quiera que se encontrasen. Con este propósito se eligieron las 5 naves más rápidas y se envió a Lucio Valerio Antias al mando de las mismas, dándole instrucciones de que repartiera a los embajadores entre las distintas naves para su custodia por separado y que tuviese cuidado de que no hablasen entre ellos ni se pusieran de acuerdo. Livio 23:34, 4 al 9. Bueno, pobres embajadores, ¿no? Cartagineses se ve que se quisieron ocultar y los entregó la indumentaria y la pinta, ¿no? Punicus cultus habitusque, ¿no? La pinta que tenían de cartagineses y después cuando obviamente los interrogaron, le dijeron, bueno, a ver, decí algo en griego. Y parece que tenían un acento bastante fuerte, a cananeo. Entonces, bueno, ¿no? Los entregó el terror de que los torturasen o los dañasen de algún modo.